compartiendo buenas noticias. El manual de instrucciones, hablamos hoy aquí en la tele realidad con los pastores Víctor Medina, Randy Guillén, Manny Valera. Manual de vida, la Biblia, Iván Ruiz. Bienvenidos, pastores, qué bueno tenerlos de nuevo aquí. Hoy es el día de la Biblia, ¿no? Ayer. Todos los días son día de la Biblia. Sí. Así es. Todos los días son día de la Biblia. ¿Cómo ustedes lo podrían definir? ¿Qué es la Biblia? Bueno, la Biblia es, sobre todas las cosas, la palabra de Dios escrita. Y como tú comprenderás, yo leí al principio del programa algo que la Biblia dice sobre sí misma, que está en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16-17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La Biblia es la palabra de Dios y es la fuente de vida. La palabra del Señor es la fuente de vida de todo lo que existe, no solamente en la tierra. Algunos sacerdotes, pastores, interpretan a su manera la Biblia. Bueno, la Biblia se interpreta a sí misma. Lo que pasa es que nosotros la leemos a veces con los lentes de la situación que nos está pasando. Pero la Biblia fue diseñada para interpretarse a sí misma. Y hay métodos, Pastor Víctor sabe mucho de eso, que se utilizan para uno tratar, cuando lee la Biblia, sacar lo que Dios intentó decir en ese momento. Ahora bien, independientemente de lo que se intentó decir en ese momento, la palabra de Dios es viva y por medio del Espíritu Santo sirve para iluminarnos a nosotros en las diferentes situaciones que vamos a enfrentar a lo largo de nuestra vida. Pastor Valera. La Biblia tiene 66 libros, 39 del Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto y 27 del Nuevo Testamento o el Pacto Renovado. Algo muy curioso. Tantos, sí. y no puede ser confuso, no tienen diferenciaciones. Cuando tú la lees, ella se va a interpretar por ella misma, versículos paralelos. Pero por ejemplo, cuando yo estoy leyendo el Antiguo Testamento y leo el Nuevo Testamento, es el cumplimiento de lo que ya... ¿Cuál es la diferencia? Porque el Antiguo Testamento realmente es más fuerte, es muy, ¿no? Es lo que decimos que es antes de Cristo. Okay. Y después de Cristo, que es el Nuevo Testamento. Yo tengo aquí, por ejemplo, diferentes versiones de la Biblia. Por ejemplo, tengo lo que se llama el Tanaj, que es la Biblia hebrea, de donde se interpretan las diferentes versiones, o sea, son los originales. Ahora, muy interesante tener el Nuevo Testamento traducido de los mismos originales, que traen como una resolución para todo lo que tiene que ver con interpretación directa, correcta. ¿Quién interpreta correctamente lo que está escrito cuando yo lo veo bajo un contexto? Por ejemplo, ahora mismo hay una situación con el mandamiento que dice no matarás. Éxodo 20:13. Es uno de los versículos más cortos. Y después está el de que dice que Jesús lloró, el más corto. Pero qué interesante que la Biblia es clara con este mandamiento y los hombres quieren cambiar y quitar este mandamiento. Sin embargo, ya Dios dijo no matarás. Entonces, cuando tú lees otra versión, te vas a encontrar que te aclara más sobre lo que significa no matarás. Y a República Dominicana, a las naciones, permanezcan con ese mandamiento. Lo que está pasando actualmente, Pastor Randy, Pastor Víctor, en nuestro país, estamos luchando para que los valores del reino permanezcan en nuestra constitución y que nunca quiten no matará. Eso debe permanecer porque es la vida y es lo que trae bendición a nuestra nación. Los huracanes pronosticados en estos últimos días, ¿sabe por qué se detuvieron? Porque un pueblo oró con la palabra. Nosotros tenemos que practicar los mandamientos. Así es. Los mandamientos son perfectos, Pastor Víctor. O sea, si uno los siguiera, yo creo que no hubiese problema en el mundo. O sea, qué tontos somos los humanos, ¿no? Pero también se dice que los dos primeros definen todo el resto, lo definen todo. ¿Es así?
Yo pienso que para abundar un poco sobre las preguntas que has hecho, que me las encuentro muy interesantes, cuando tú hablas de la Biblia, es importante ver que hay una fusión de culturas y es muy importante ver el contexto, el macro contexto, en el sentido de que tú tienes el Antiguo Testamento, que es la Biblia hebrea. Es importante decir que esa es la inspiración o la colección de libros para una nación, ¿verdad? Que tienes 1500 años de historia previa hasta que llega Jesús. Entonces el Nuevo Testamento es una colección. Aquí está bien, gracias. Pero él me puede mirar a mí, o sea, porque está hablando conmigo. Bien, bien, pero estamos en El vivo. público es cómplice. Entonces, cuando tú hablas del Nuevo Testamento, tú estás hablando de una colección de libros inspirados sobre la base de tres aspectos fundamentales. La catolicidad de un texto, o sea, la universalidad, no necesariamente Iglesia Católica, sino universal. Número dos, estás hablando de la ortodoxia, o sea, algo que fuera relevante para la comunidad primaria. Y lo tres sería entonces su aceptación en el grupo de personas. Cuando tú hablas de este libro, tú estás hablando entonces de que Jesús es el que dice que estos dos mandamientos, y el apóstol Pablo lo recalca, la ley se resume en amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, la Biblia es esa definición importante que el pastor Randy cita en 2 Timoteo, es bueno llevarla a un entendimiento claro y crítico. Es esa palabra que nosotros consideramos inspirada. Hay gente que no la considera inspirada y yo debo respetar eso. Ahora, debemos decir que es el libro que ha revolucionado sin duda alguna la humanidad. O sea, no podemos quedarnos cortos en entender la magnitud de este texto o de este conjunto de texto que ha sido utilizado para lo bueno, como también, como tú decías, para cosas no tan buenas. Bien. Pastor Ian. Sí, quería añadir a lo que dice Víctor, que nosotros respetamos a los que piensan que la Biblia no es un libro inspirado. Sin embargo, oye estos datos. Fue escrita en un periodo de 1500 años, 40 autores de 3 continentes, donde habían todo tipo de personas. ¿Cómo es posible que un libro que ¿Cómo no se contaminó en el camino? No, porque la palabra de Dios dice que todo en el universo pasará, mas su palabra nunca pasará. Dios dice eso sobre... Ni distorsionó. Bueno, hay distorsiones y todo, Okay, pero la esencia de la palabra de Dios se ha mantenido. Y lo interesante de todo esto es, la Biblia es el libro más vendido por mucho. Todos los libros de mayor venta en el mundo, entre los cuales hay unos cuantos que no voy a mencionar, sumados no llegan ni al 25% de la cantidad de veces que la Biblia se ha impreso y se ha vendido. Número 1, fue escrita por 40 autores que en 1500 años ni siquiera se conocieron. Sin embargo, cuando uno la lee desde el principio hasta el fin, sí, coincide divina y perfectamente. Hay algo interesante. Yo quiero antes de esto, Shirley, si me lo ponen ahí mucho mejor todavía. Shirley es una de nuestras niñas de pequeños grandes talentos. Solamente tiene 5 años. Es una biblita humana. Y ella tiene un mensaje a propósito de esto que estamos haciendo. Adelante, Shirley. Hola, ¿cómo están todos? Me alegra mucho hablar de esto, porque amo a Dios y todo lo que de Él se trata. Hoy quiero decirte que la Biblia es más que un libro sagrado, es un manual de vida que nos guía en cada proceso, en cada angustia, en cada tristeza, inclusivamente en cada felicidad. Es donde hallamos respuestas a todo, porque es palabra de Jehová que permanece hasta la eternidad. Dios te bendiga. Tan hermosa. Shirley, Tan preciosísima. hermosa. Tremendo, tremendo. Sí, si nosotros empezamos a que cultiven desde pequeños los niños la Biblia, lo que dice la Biblia, también el mundo fuera distinto. Creo que Ivonne tenía una inquietud. Sí, a propósito del tema de la religión y el tema de la religión y el pleito eterno con la ciencia, desde cuando Galilei, desde cuando esto se ventilaba en tribunales de la Inquisición. Y lo digo por la referencia que hace el pastor, no recuerdo su nombre y me disculpa. Víctor Medina. Respecto a respecto a los, Manny Valera. a los Joven. eventos que hemos tenido naturales y entonces Manny Valera. recluirse en Dios, recluirse en la Biblia y todo eso es posible por esto y se detienen solo por esto. Y yo quiero seguir con la misma pregunta. O sea, ¿dónde está el pleito entre la religión, la creencia, la Biblia y la ciencia? O sea, ¿dónde me dejan la ciencia? ¿Dónde queda el calentamiento global? ¿Dónde me queda la depredación a escala planetaria? Eso no importa ni es parte de la discusión. Claro que importa. De hecho,
todo lo que conocemos como ciencia fue creado por Dios. Cuando Dios creó el mundo y creó la naturaleza y creó los árboles, dice la palabra de Dios que Él creó cada árbol con su semilla para que se autorreprodujera. El hecho de que yo tire una semilla de mango en la tierra y no me produzca un árbol de naranja o de aguacate, habla de la grandeza de Dios. La Biblia no contradice la ciencia. La ciencia es parte de lo que Dios ha creado y nunca ha entrado en contradicción con lo que dice la palabra de Dios, Víctor. Y con la ciencia, de hecho, para el conocimiento de la mayoría, los mayores aportes científicos los han hecho científicos cristianos. Por ejemplo, Pero no una contradicción, incluso una negación en algunos pero esos casos. son de algunos grupos. Y es Esos son peor. de algunos grupos. No todo el mundo lo niega. Pero permíteme solo recordar que se habla mucho de teoría de Big Bang. ¿Quién planteó eso? Un sacerdote. O sea, donde se recluyó el saber a través del tiempo después de la caída de Roma en el año 476 por Odoacro, ¿verdad? Vemos que el saber se recluye casualmente en los monasterios. Cuando Carlos Magno en el siglo IX comienza a democratizar de nuevo la educación, ¿dónde se apoya? Se apoya en sus asesores y se apoya en los monjes. Que, por cierto, después de ahí, cuando vemos las traducciones, estamos hablando de la Biblia, y cuando hablamos de confección de canon y de traducción de Biblias, tenemos que hablar entonces que las traducciones, por ejemplo, Ulfila, el godo, por recordar algo, en el siglo VI, Ulfilas es el que le aporta. Hoy conocemos del lenguaje gótico por una traducción que hizo Ulfilas del texto al gótico. Se formó el alfabeto. La traducción de Lutero y respectivo a protestantes y católicos, cuando nos vamos al siglo XVI, en la época de la Reforma, que Lutero, después del 1521, en la Dieta de Worms, se recluye en el castillo de Federico. Ese tiempo lo usa para confeccionar lo que es el alemán moderno hoy, literalmente, que parte de la traducción que él hizo de la Biblia. Entonces, yo pienso que a veces somos deshonestos intelectuales, y pienso que eso cae del lado nuestro en mucha ocasión, que pareceríamos personas que niegan la ciencia, pero creo que del otro lado se le da un crédito a la ciencia cuando la ciencia es simple y llanamente un método de conocer, no es absoluto. Pero ya eso es un manejo histórico, filosófico de la Biblia, y de esto que tampoco no tenemos ninguna constancia. ¿De qué exactamente? De la Biblia y de no la religión. Histórico, filosófico. Hay una lectura como la que, por supuesto. Históricamente, No, usted históricamente sabe. sí hay. Filosófica también. Usted sabe que Claro. Juan Pablo Duarte fue el libertador, ¿verdad? Que Ramón Matías Mella y que Francisco del Rosario Sánchez son padres de la patria porque la historia lo dicta. Cuando yo me refiero a la historia, estoy citando Bueno, yo fuentes. no estoy criticando que se refiera a la historia. No, yo estoy diciendo, correcto. por supuesto, una No. mirada histórico-filosófica, Ahí voy. evidentemente, que hay que hacerla cuando se trata de la Y que Biblia. tiene- Ahora, lo que lo manejan en la cotidianidad, por supuesto, que no tienen esos fundamentos, bueno. y se dan las interpretaciones. Totalmente. Y esas interpretaciones Totalmente. llevan, en muchos casos, a negar A la errores. ciencia. Y esa ciencia y las creencias y demás, que a mí, bueno, soy muy respetuosa de eso, no tiene nada que ver con esa negación desde la ciencia. Ahora, Entonces, es el efecto contrario. Para concluir mi punto en lo que usted menciona, cuando hablamos de empiricismo, que quería llegar ahí, aprendimos muchas veces que cuando ponemos la mano, el dedito en un enchufe, nos electrocutamos o podríamos electrocutarnos. Y eso lo aprendimos con el ensayo y el error. Y conocimos una verdad a través del método empírico. Cuando una mamá le daba un chancletazo a una gente, el niño iba aprendiendo que eso era malo porque había... A base de la teoría de la creación, pero, Pero- hay otras que no no, solamente pero- es la evolucionista, sino también la dialéctica, y que igual podría... Pero igual, cuando usted habla ¿Entiendes? de ensayo y error, es más, cuando usted habla de teorías de creación, usted tiene que llegar al punto de convencimiento de que todo lo que es creado debe no solo tener un creador, sino parecerse a. Y para mí, En dentro ese del... punto es donde hasta ese punto es donde llega entonces la teoría creacionista, que es la que reivindica incluso pero la el evolucionista- hecho de que nosotros vinimos porque un ser superior que se llama Dios, se puede llamar. Más fe para creer en la teoría evolucionista que para creer en la teoría Eso de es lo creado correcto. y un creador. Una Literalmente, pero podríamos usar otro espacio. Pero no, yo quiero que haga la pregunta, Pastor Y Guillén, gracias, para cumplir con un compromiso. Era un solo segmento, pero lo vamos a extender Pero la porque pregunta es me a parece ellos que son los interesante. expertos, en definitiva no soy yo. Yo lo que soy una mortal periodista que tiene muchas dudas respecto a eso y que se resiste a creer que todo es por un ser supremo
que Dios se llama Dios y que Y yo tienes no tu puedo. derecho. Y que no, pero no es que no creo. Óyeme, para que no se distorsione. No, pero tienes tu Y que derecho, llega un pero punto también en me el va que ya a- tú no puedes preguntar más porque eso es así y nada más. Entonces yo creo que la discusión debe ser más profunda, más científica, porque esa parte también Bien. y las otras teorías Bueno, pues no tienes tu merecen derecho. discusión. Pues me dice que Ok, no entonces, tienes tu derecho. Es de eso de lo que se trata. Pero, pastor, la pregunta, vamos a comerciales y volvemos, que me parece interesante esto. La pregunta es, ¿la periodista Ivonne cree en Dios, sí o no? Al regresar, la respuesta. Padre mío, todos escuchando esta interesante argumentación de un lado y del otro, quisiéramos saber la respuesta de Ivonne Ferreras en torno a esa pregunta. Se quedó una pregunta en el aire del pastor Guillén. Claro, Que, y la que le pregun- preguntaba a Ivonne si cree o no cree en Dios. Claro, me parece muy cómoda la pregunta del pastor Guillén cuando estamos discutiendo, por lo menos por ese camino que Incómoda. ando yo sobre, no incómoda, bueno, hacer la pregunta, cuando yo de lo que estoy hablando es de cuál es el origen del hombre. Hay una especie de estereotipo que se ha puesto mucho en vigor y es que a partir del socialismo se reivindica el ateísmo y eso se mantiene y eso todavía persiste. Sin embargo, en los hechos yo creo que ocurre todo lo contrario. Yo podría a usted devolverle la pregunta, Pastor Guillén, por ejemplo, que eso se reivindica mucho desde la religión, si usted cree que la paz, si cree en la paz y cómo se puede conseguir la paz. ¿Cómo? Con la creencia de Dios, porque Dios es todopoderoso y porque lo tengo dentro de mí, o porque probablemente tendría que tener otros componentes más terrenales como la justicia social que se Hay que hacer un reivindica programa aparte con desde el esto, ¿no? socialismo. Ella no respondió, Entonces, ella preguntó el asunto no No es respondió, preguntó. tan simple como tú crees en Dios o no crees en Dios. Lo primero es que para mí, ¿qué es Dios? Por Está ejemplo. preguntando todavía. Dice el señor Bo que ella preguntó, no respondió. Claro que sí. Y le hizo una No, pregunta cómoda al pastor. Quien la hizo hizo- la pregunta incómoda fue usted a ella. Aquí Así no se es. sabe. Pero adelante. Bueno, lo primero Es es una que discusión me resulta interesante. interesante que la periodista que tiene tanta gente que la siga se niegue a responder la pregunta. No, pero de si oye, cree o como, no en Dios. como pastor, no manipule, pastor, no, esto no. Manipulador, le dije, Es una- manipulador, en su cara. No, Yo pastor. hice En su una cara, pregunta pastor manipulador. que merece una respuesta. No, pastor. Yo le voy a Eso a cada responder la rato mía, también, que le yo voy a responder la que manipulo, usted me ha hecho a mí. Arrástreme un poco a la creencia suya sin el Pero la fundamentalismo queremos. y Ahora por me está supuesto arrastrando. sin la No, sin- manipulación. no. Yo lo que estoy es abriendo otras posibilidades de discusión que como él dijo, el espacio es corto y yo estamos- creo que es un tema Ahí sí. serio, No, importante. Nos quedan 3 minutos. Y estamos Eh, dispuestos. Bueno, Bien. la paz, ¿de dónde viene la paz? La paz viene directamente de Dios, el cual nos lleva a nosotros a ejercer comportamientos para promover esa paz. Pero la paz en los seres humanos viene directamente de Dios, con el amor, cuando yo respeto el derecho de los demás, cuando yo ejerzo el mandamiento que dice amar a mi prójimo. Y amar no tiene nada que ver con sentimientos, sino con buscar el bienestar incondicional de los demás. Entonces, yo persigo la paz con eso, pero eso, el fundamento es Dios. Y sigo con la pregunta, que algún día espero que usted me la responda, si usted cree o no en Dios. Algo interesante. Cuando usted me responda, Yo le acabo de responder. si es posible esa paz que usted reivindica o que reivindican y que yo respeto mucho, Sí es posible. sin la justicia social, de- por ejemplo, Es que la justicia algo que social se obvia, viene como consecuencia que de se obvia. tener el fundamento de Dios. Pero bueno. Dios es esa justicia. Pero, Bueno. pero Ahora, ¿cree ¿qué usted generamos unión Dios? nosotros como mundo? ¿Qué generamos nosotros para que no haya paz? También eso es un interrogante importante, mira, pastor. es interesante el debate porque al final volvemos al punto de distensión. Parecería que no hay un acuerdo entre lo que la teología cristiana, en este caso, promueve, que es esa conducta de paz o debería ser, y por otro lado, entonces, los otros interactores de la sociedad que deberían, desde su cosmovisión, también promover la paz. Entonces, cuando hablamos de paz, no es solo de algo subjetivo y etéreo, también debe haber un acuerdo social. ¿Se ha respetado ese acuerdo? Usted habla de socialismo, habla también de ateísmo. Bueno, la se pregunta es... asocian y no necesariamente, porque No la debería- práctica no, dice todo lo contrario, que correcto. es socializar Pero- y que es el socialismo. pero a ¿no? donde voy Pero se es- estigmatiza también, a usted donde lo sabe, voy desde es- el fundamentalismo, claro Bueno, está. pero también podría ser fundamentalista quizás alguno de sus principios. Entonces, a donde quiero llegar es que hablar de paz tenemos que ver también, como usted diría, a qué tipo de paz nos referimos. Si es una paz social o es una paz individual. Entonces, el cristianismo tiene esa gran oferta y la Biblia tiene esa gran oferta. Recordemos el éxodo de Babilonia 596, antes de la era cristiana. El éxodo de la tribu de Judá lo llevan allá a la potencia mundial.
social, hubo un respeto. Y el texto, Jeremías dice, mira, yo les daré paz a la ciudad que los hice transportar. Hubo un acuerdo social, prácticas que no eran necesariamente Pero ¿cómo podemos religiosas. reivindicar la paz individual? sin Dios no, es al margen imposible. de la paz global, por Pero ejemplo, ahí y a nombre voy. de las religiones, Ahí. por supuesto que usted sabe Bueno, que no se ha reivindicado precisamente Pero la paz. definitivamente si es individual es subjetiva, y si es subjetiva nosotros podemos perfectamente decir, como dice el texto, que en el Señor encontraremos la paz. Si quiere de esa paz, yo le invito Pero a que lo esa pruebe. paz que individual, tú la puedes encontrar de muchas maneras. Depende de qué es lo que para ti es la paz y qué es lo que eso que se llama Totalmente. Dios, que se puede expresar de Como muchas decía el maneras pastor Randy. en términos de bienestar, del día de decía pensamiento, el de pastor prácticas Randy. de vida. Totalmente. ¿Entiendes? Pero bueno. Algo Ya no va, interesante Oscar. para concluir. La Biblia tiene 1189 capítulos. Y algo muy... Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, pastores. Vamos a continuar. Creo que esto es muy edificante y además nos da paz. Buscar la paz. La paz individual es la que debe generar la colectiva. Si no tenemos paz individual, no vamos a generar paz colectiva, evidentemente. Entonces es individual, pero irradia a un colectivo. Todo depende. Si todos sentimos paz, no hubiese guerra. Si todos transmitimos paz y practicamos la paz, no hubiese guerra. Y esa es la paz que Dios da. Muchísimas gracias a los pastores Víctor Medina, Pastor Guillén, nuestro querido Pastor Guillén, y Manny Valera también, el Pastor Manny Valera. Que Dios los bendiga a Amén. ustedes Dios bendiga a y a ustedes. todos los que están en este estudio, incluyendo a todos, ¿no? todos. Gracias.